Hola, ¿qué tal? En este caso, el día de hoy vamos a ver cómo analizar específicamente ya una función propia de lo que es el almacenaje y tiene que ver con la ubicación. Entonces, si nos fijamos como a nivel de los datos que teníamos originalmente, teníamos lo que es la lista de productos y bueno, también lo que es la clasificación ABC, ¿cierto? Con lo que son las transacciones y específicamente también teníamos una numeración ahí por asignada. Eso es un poco de lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿para qué tenerlo? Esta ubicación. Cuando vemos la parte de lo inventario cíclico, vimos que, por ejemplo, habría que colocar los lugares siempre en el mismo lugar para que no se generen problemas sobre específicamente qué, pues cuando el sistema nos diga que hay material, pero cuando lo vamos a retirar, pues no está, porque en el lugar donde fuimos a buscarlo, alguien no lo guardó ahí, lo guardó en otro lugar. Asumimos que no hay, entonces se mandan a comprar más productos y cuando ingresan a los días tal vez aparece la nueva parte y otra vez hay un desajuste en el inventario. Entonces, ese tipo de cuestiones las podemos solucionar con lo que es la ubicación, por eso aquí está definido. Si recordamos, habíamos hecho lo que era un ABC de costos y un ABC de transacciones, o sea, ver cuáles son los artículos que más movimientos tienen para que estuvieran cerca de la planta. A partir de esa delimitación, nosotros le asignamos también una ubicación. Vean que aquí está definido como el ABC, como parte. Considera la ubicación del ABC, pero también un número, un consecutivo. Y es que por esto, una de las cosas a considerar acá es que en el layout que tenemos en ese mismo archivo que hemos venido trabajando, lo hemos visto en la presentación, tenemos por ejemplo, aquí está la ventanilla del taller, que es digamos el taller es donde van a requerir los productos. Y aquí está la zona de carga y descarga. La idea con ver el ABC de rotación, si ustedes recuerdan, es que en los artículos A la idea era colocarlo cerca de lo que es el despacho. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas van a solicitar ese artículo. Entonces, si se encuentran, por ejemplo, en un lugar como en la zona C, que es esta, van a tener que trasladarse las personas por grandes distancias muchas veces. Y eso es mucho tiempo dedicado. Entonces, la idea es colocar los que se rotan más acá, los de rotación media aquí, y los de rotación baja, pues más lejanos, porque son pocos traslados que habrían que hacer al día. Y considerando esto, pues entonces lo vamos a ver ahí. Ya de por sí, cuando nosotros hacemos el análisis de los artículos, pues ahí podemos mostrar en qué ubicación específica está. La idea hoy es ver una forma de cómo podríamos plantearlo para que se vea un poco más gráfico, utilizando este layout que tenemos y un formulario para ese aspecto. Y tiene que ver con la localización del artículo que vamos a despachar. Ok, entonces tal vez para verlo, bueno, vamos a ocupar esta imagen. Ahora tenemos que guardarla en algún lugar específico. Tal vez vamos a ver aquí guardar como imagen y buscamos un lugar específico donde queramos guardarlo. Aquí, vamos a verle layout, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo como JPG, a ver cómo queda. Y ahí se guardó esa parte porque la vamos a requerir. Entonces aquí tenemos el resto de información que hemos ido recopilando, ya la hemos visto acá. Y como les digo, hoy es como para visibilizar o visualizar dónde es la ubicación que se tiene. Para reducir ese tipo de problemas. Entonces aquí con esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarlo acá. Necesitamos ver cuáles son los consecutivos que tenemos. Entonces, bueno, teniendo esta hoja de productos, vamos a crear una tabla dinámica. ¿Okay? Vamos a tener una tabla dinámica y vamos a incluirle entonces solo lo que son la ubicación. Lo que quiero es saber cuáles son las ubicaciones que tenemos. Entonces vean que por ejemplo lo que son los artículos A van desde A, viene primero dos números, ¿verdad? Que se tienen ahí. El primer número representa, bueno, el A representa si es de la zona ABC, ¿verdad? Que vimos en el layout. Y el consecutivo que tenemos aquí
posterior, el primer dígito que aparece, es digamos que un estante o zona específica, y el otro es una estantería que hay ahí. Entonces vamos a ver cómo nosotros lo podemos utilizar de esa forma. Ok, entonces muy bien, ya ahí tendríamos esta parte. Siguiendo con eso, entonces, bueno, ya aquí tenemos los valores, son bastantes campos que hay, pero la idea es presentarlos. Aquí tenemos que son un total de, vamos a ver cuántos hay, no, esos son todos, creo que son 83, 86. Sí, aquí dice, son 86. Entonces esos son los que vamos a tener que representar ahí en la imagen. Vamos a ir al editor de Visual Basic. Ya tenemos los módulos y los formularios que hemos hecho en otra ocasión. Vamos a crear un formulario nuevo. Entonces este sí va a ser un poco más grande de lo que ya hemos tenido. La idea es que se ubique aquí lo que es la imagen de layout. Y entonces aquí para mostrar esto, bueno, aquí podríamos agregar diferente información, ahora vamos a verlo. Pero vamos a agregar de fondo lo que es una imagen. Vamos a venir aquí en la parte de las propiedades del user form y en la parte del back color, creo que aquí viene algo de image. Aquí en picture, dice ninguno. Buscamos dónde guardamos la imagen anteriormente. Está aquí la de layout. Damos OK y vean que ya aquí me aparece lo que es. Puedo trabajarlo de esta manera. Ahí se puede ajustar lo que es la imagen. Si ustedes se fijan en la parte del picture está el size mode, que es diferentes opciones. Entonces aquí podemos escoger stretch para que ya se amplíe suficiente. Lo podemos dejar como estaba, o está aquí que es el size mode zoom. Son como diferentes opciones. Tal vez en este caso yo voy a plantearlo de esta manera. Voy a dejarlo como el Picture Size Mode Clip aquí, como es el tamaño normal de él. Y pues también aquí ya puedo reducir un poco el formulario hasta que se adapte a la parte. Siendo esta una imagen con el fondo blanco también, pues entonces le puedo cambiar el back color para que sea blanco. Entonces ahí lo vamos a tener de esa manera. Esa es la que estaba ahí de esa forma. Entonces ya ahí podemos ver dónde está específicamente los valores. Les decía, la idea con esto es, por ejemplo, que nosotros podamos identificar gráficamente dónde está el artículo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacerlo primero con algunos elementos. Bueno, voy a agregar también, digamos, la opción de que en este formulario, y después, cuando ya hayamos elaborado todos los módulos, que nos faltan alrededor de 2, más o menos, 2, 3, para cerrar con esa parte. Cuando los hayamos elaborado, la idea sería hacer ya un menú y que ese menú pues sea el que me administre esos distintos módulos. Entonces, este user form vamos a cambiarle el nombre, no me he fijado, no se lo he cambiado aquí en el caption. Y en vez de user form 5 vamos a ponerle entonces que es el localización de artículos. Muy bien, entonces ahí estaría de momento. Les decía, incluir un elemento específico, como hemos hecho en los otros casos, que podamos buscar por producto, por descripción del producto, por código del producto, y que nos indique la ubicación donde está, ¿verdad? Planteado. Entonces, la idea es que sea un poco interactivo, que por ejemplo me indique acá dónde es esa zona específicamente que se encuentra el artículo para ir a buscarlo. Hay que hacerlo muy específico. Yo en este caso lo voy a hacer como para identificar más o menos, primero que si está en la zona A, B, C, y en qué subárea, digamos, que hay. Si vemos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
8 zonas que hay, digamos aquí, 8 estantes grandes. Si vamos a Excel, aquí vemos, por ejemplo, que para lo que es el A, vean que va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, eso es lo que representa esa numeración, cada uno de los valores que está ahí. Entonces, a eso se refiere. Entonces, vamos a incluir aquí esos elementos para buscar el artículo que nosotros queremos. La forma sería, por ejemplo, venir acá, vamos a buscar uno de los que ya tenemos. Por ejemplo, bueno, no, más bien este es el que me sirve más. Podríamos copiar estos elementos así como están. Ok, entonces vamos a ver si podemos. Sí, ahí está, vamos a ver si aquí lo copia. Esos elementos y vamos a venir a ponerlos por aquí. Y dejarlos acá. Vamos un poquito aquí para que. Vamos a ver. ¿No? Porque hay que reducirle un poco el tamaño porque se salen ahí. Y tendríamos, y en este vemos que digamos el back color, que lo podemos dejar así si quisiéramos, pero igual también podríamos hacerle un blanco, como hicimos antes, ¿verdad? De ese frame, de ese marco. Y ya quedarían todos iguales, igual esto aquí también. Entonces ese back color hay que ponerle el mismo que sea blanco. Ajá, y ahí estaría. Entonces ya, como vemos, bueno, cuando lo corramos, esa es la presentación que va a tener ahí, de cómo se va a ver. Muy bien, eso es parte, digamos, ahí de lo que vamos a estar desarrollando. Ya por lo menos ahí tenemos la imagen y tenemos el formulario, una primera versión. Como les digo, es más que todo esto, ya un aspecto ilustrativo, en el entendido de facilitar la ubicación del artículo, ¿verdad? Tal vez alguien que no está en ese momento. Aplicaciones como estas, módulos específicos, ya uno podría tal vez definirlos como a nivel de GPS, como para le determine las rutas, si se están utilizando handheld, que vaya hasta el lugar, incorpore el artículo y que ahí se haga el registro o que lo saque directamente, ¿verdad? Hay diferentes cosas que ya se pueden llegar a realizar, pero bueno, de momento, digamos, aquí tenemos esto, no hace nada porque no tiene la información, pero como ya esa parte del código ya la tenemos, pues nosotros podemos llegar a utilizarla también, que es esta, que ese es el del módulo de recepción. Ese es el combo 1, combo 2 y textbox 7, decía aquí. Bueno, ya va a cambiar. Vamos a dar doble clic acá. Más bien, aquí tenemos, bueno, una de las primeras que cuando se active, esto nosotros podemos hacerlo. Entonces podemos copiarlo también, que cuando se active, se cargue esta información. Sería el 1 y el 2. Entonces, esos ya los tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a copiarlo. Y vamos a venir aquí donde está esta misma parte. Vamos a ver, esta misma parte de acá. Que cuando está activate, cuando se activa, pues haga eso para el combo 1 y el combo 2. Nada más. Y vamos a revisarlo para verlo cuando se corre. Vamos a ver si aquí aparece. Aquí lo podemos ver y ya aparece lo que es el código y aparece también la descripción. Entonces, por eso inicialmente está bien. Ahora vamos a agregar, vamos a ver qué pasó aquí. Aquí está. Vamos a agregar el resto del código, que es, por ejemplo, cuando se cambia aquí los combos. Entonces, este que estaría aquí, vamos a copiar todo este. Ajá. Bueno, aquí había un listbox, pero órdenes pendientes.
No, esto es... Bueno, vamos a copiarlo. Vamos a copiar esto. Hay que algunas cosas eliminarlas. Vamos a copiarlo. Vamos a venir a este otro formulario. Y vamos a pegarlo acá. Entonces, aquí no tenemos un listbox. Entonces quitamos esa primera parte. El for que empieza del J es el contador de filos. Si el combo box 1 es igual al código del artículo, pues entonces aquí el combo box cambia. Aquí no es el textbox 7 como teníamos antes, sino el textbox 1. Y esto de cargar datos, pues no lo ocupamos realmente. Entonces hasta aquí esto se elimina. Listo. Y tendríamos esta parte de esa forma. Entonces hacemos lo mismo para el combo 2. Y como les he dicho en otras ocasiones, la importancia de tener como este tipo de bibliotecas ya de elementos que vamos haciendo es que incluso se puede recurrir a ejercicios anteriores que hemos hecho para copiar código, si queremos llamarlo como copiar el código, y modificarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a requerirlo por ahí. Entonces, bueno, eso es una cuestión. ¿Okay? Ahí tendríamos ya esa parte. Entonces, por lo menos, aquí lo vamos a ver. Si ya se selecciona, pues aquí no me está apareciendo ahora el valor. Ahora lo revisamos. Pero vean que ya si cambia el artículo, el código, pues va cambiándome también el artículo o viceversa, dependiendo que sea lo que ocupe buscar. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, no, es que estaba como textbox 7. Sí, siempre se quedó como textbox 7. Perdón, es que yo lo pensé que se había guardado como textbox 1. Entonces vamos a cambiarle, dejarlo como estaba. Hay que dejarlo como estaba. Porque sí se copió exactamente igual. Ahí se me había olvidado que eso era lo que sucedía. Es esto. Entonces ven que aquí está, que es el A41. El A83. Ok. Muy bien. Vamos ahora a ver lo siguiente. Vamos al Excel. Vamos a cerrar esto. Si vamos aquí al Excel, vamos aquí con una de las cosas, por ejemplo, es que en los artículos A, por ejemplo, el 0360-027 dice que es el A11, o sea, está en la sección A1. Entonces nosotros vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a ver, la idea es como buscarlo. Entonces está el A1, por ejemplo, yo les decía acá, la letra inicial lo que me representa es la zona donde se encuentra. El número o el consecutivo, digamos, podría ser el valor específico que está. Entonces voy a hacerlo un poco tal vez resumido en esto, pero incluso nosotros podríamos hacer un código todavía un poquito más grande e indicar específicamente en qué estante, en cuál nivel del estante debería estar. Y, ¿verdad? Y dentro de ese estante, en qué zona específica, todas deberían estar identificadas ahí con valores específicos ahí para ya buscarlos y que no haya como mucha pérdida, ¿verdad? Que ya tenga yo dentro de ese estante qué zona. Yo lo voy a hacer para fines un poco ilustrativos aquí, un poco más sencillo, para tenerlo, por ejemplo, los que son A1, A2, A3, A4. Entonces ahí como para definirlo nada más. Entonces vamos a ver. Les decíamos que teníamos aquí desde A1 hasta A8, ¿verdad? Que son los diferentes niveles. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Agreguemos lo siguiente. Vamos a venir a ver el código que nosotros teníamos. Ajá. Vamos a ver en este código. Y entonces vamos a tener este que va a estar aquí, es el A1. Entonces, voy a agregar una etiqueta que venga aquí, que diga que es el A1. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, vean que es el label 1, 2, sí, label 12 que tenemos ahí. Tal vez ahí sí sería bueno que nosotros vayamos como registrándolo para saber específicamente cuál valor específico es. Entonces, ¿qué voy a agregarle? Bueno, una de las cosas, si lo vemos también aquí a nivel de lo de las propiedades, es que voy a variarle el color del font color, el for color más bien sería,
Y voy a ponerle algo más llamativo, que sea como rojo ahí para mostrarlo. Y de font voy a ponerle aquí, tal vez que sea en negrita, ok, que sea algo así. Aquí, ¿qué le vamos a poner? Bueno, vamos a ir haciendo el registro de esto. Yo voy a anotarlo también para que después recordemos cuando estamos editando. Voy a registrarlo. Ok, entonces esta zona que está aquí es el label 1. Entonces label 2 se dice que es. Entonces vamos a cambiarle ahí el nombre. Vamos a ponerle que es bueno, vamos a agregarle tal vez una X. Y vamos a ponerle que este es O. Vamos a poner como la zona 1. Ok, ahí quedaría de esa forma. Les decía que tal vez uno podría agregar como. Vamos a ver ahí. Vamos a ver si tengo lo del backstyle. Backcolor. Este es distinto. Este como más. Menos cambia un poquito. No sé si tenga esa tonalidad ahí. Como para verla. Sino cuando menos uno aproximado. Es llamativo y yo puedo identificarlo. Entonces digamos que este es el A1. Sí, no tengo ese tono así como parecido. Bueno, voy a dejarlo en estas que están aquí. Tal vez como con un color así para verlo. Esa es una opción. También podríamos agregarle algo más, decía yo. Por ejemplo, que en el caption ponerle tal vez un asterisco como para que sea más fácil o más visible de identificarlo. Entonces ahí me dice que la ubicación que tiene ese artículo es este, que es el A1. Vamos a copiar otro más. Veamos que ya aparece como label 13. Nosotros vamos a indicarle que es label 13. Este sería, digamos que este que está aquí, vamos a ponerlo como este, sería la 2. Nada más para verlo. Cambiarle esa numeración. Como les digo, podríamos hacer uno para cada cuadrito ahí como para que quede indicado, pero sí ya tomar un poquito más de tiempo. Siempre es algo visual. De cierta manera, eso es un poco también a nivel de Pocayoke, de un sistema que estemos trabajando para evitar errores de este tipo, ¿verdad? Que alguien coloque un lugar donde no corresponde. Lo anoto por acá que el label 14 es el A3, que digamos sería este que está aquí. Vamos a ver cómo podemos ponerlo tal vez aquí un poco más arriba. Este es el A3. O los productos A3 están almacenados ahí. Ese es el 14. Y específicamente el que tendríamos ahora a continuación sería el A4. Vamos a pegar el A4, que sería este de acá. Vamos a ver si lo ponemos un poco más aquí al pie para que no se confunda. Pongámoslo aquí para diferenciarlo del otro, a ver cómo nos va. Este sería el label 15 y es el A4. Este es el label 16. Sería la 5.
es el A3, el 15 es el A4 y 16 A5. Agregamos el siguiente. En este caso sería el A6. Label A6 y sería el 17, label 17 sería el A6. Vamos a pegar también este que es el label A8, perdón, A7, y este que tenemos aquí A8. Un poquito más pequeñitos se pueden hacer si uno quisiera. Bueno, ahí la cuestión del color, ahí podríamos verlo. Creo que se puede mejorar un poquito, por lo menos también a nivel de apariencia. Ahora lo vamos a ver. Voy a ajustarle un poquito aquí nada más. Recordemos que la intención con esto es que sea muy visible y representativo de dónde están los lugares. Entonces ahí tenemos los 8. Entonces el label 18 es el A7 y el label 19 sería el A8. Ok, entonces la idea es verlos. Tal vez les decía, no sé, no me gustó mucho como quedó ahí. Tal vez voy a variarlo, lo que es el back color. Voy a ponerlo rojo, más rojo. Ese, y del for color voy a ponerle color blanco para que sea más visible. Ok, entonces por ejemplo como este que quedó aquí, para verlo. Vamos a hacerlo con los demás también. Me da doble clic. Entonces vamos a escoger for color, color blanco, y back color rojo. Voy a correr esto un poco, es que ahí me está generando problemas con esa barra que se activa y no me gusta que aparezca ahí eso. Entonces aquí en el back color, el for color, igual podríamos agregarle alguna línea o algo más como para diferenciarlo, pero para efecto de esto, como les digo, la idea es que sepamos dónde es que se va a almacenar, ¿verdad? El producto. Entonces ahí tenemos esto, aquí el color for color. Y me faltan estos. El back color rojo. Listo. Ahí estarían. Entonces, en un inicio, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto, valores que tenemos ahí, hay diferentes formas en que podemos tenerlo. La idea es que si escogemos un valor específico, pues nos indique en dónde es que se encuentra ese producto, en cuál de esos estantes. Ya sea dónde lo vamos a tener que buscar, o para ir a sacar el producto, o cuando vamos a ingresarlo, como donde que ingresar, ¿verdad? ¿Qué estante específico? Como les digo, ya a este nivel todavía uno podría hacer etiquetas para cada uno de estos valores más pequeñitos, presentar en 3 dimensiones el estante y ver en cuál de todos esos niveles está. Es una situación particular por ahí. Muy bien, entonces tenemos eso por ahí. Vamos a crear un módulo. Vamos a crear un módulo que es vamos a ver, aquí tenemos
un módulo específico, vamos a hacer uno nuevo. Hacer un módulo, este módulo 2, sub en sub. Okay. Este módulo, que es como cuando hacíamos las macros, ¿verdad? Bueno, lo podríamos hacer en el mismo formulario. Yo lo voy a hacer como un módulo, pero sería el sub de llamar limpia ubicación. Sí, digamos que sí. Esa es una opción. Esa es una opción ahí para verlo. Limpia ubicación. ¿Qué es lo que va a hacer? Que bueno, pueda tomar cada uno de los textbox que tenemos ahí, que es el textbox. Bueno, esto estamos con, bueno, podríamos usar con with, pero voy a hacerlo con el user form 5. Textbox 7, no, no, perdón, no es textbox, es label. Así bien, label 12, dijimos que era el primero, ¿verdad? Ser igual a este. Entonces así vamos a poner los otros. ¿Qué es lo que hace? Que aquí va a limpiar esos. Va a limpiar esos labels para que queden en blanco. Entonces sería 3, 4, 5. Esos son los labels que hay ahí, entonces lo van a limpiar, ¿verdad? Para que no parezca de esa forma. Y aquí nosotros ya ahí los podríamos definir de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que por ejemplo, cuando, así como está, digamos, si nosotros abrimos este formulario, van a aparecer todas las etiquetas que nosotros vimos. La idea es que solo nos aparezcan las etiquetas que vamos a ocupar ahí en el lugar. Entonces, volvemos acá. Y vamos a venir el código. Y vamos a ponerle que cuando se active el formulario, pues entonces, así como se hace, como limpia los otros formularios, entonces vamos a ponerle call limpia. Se llama ubicación. Ubicaciones, creo que era. No, lo escribí mal. Era limpia ubicación. Limpia ubicación. Está con minúscula, sí, está bien. Ahí estaría. Entonces, digamos, ya cuando lo desplegamos, aquí aparece, miren, aparece esto. Siguen apareciendo, no es esa parte, perdón. Sería más bien ahí en esta parte sería más bien, en lugar de eso, es label.visible es igual false. Entonces esto es lo que le vamos a copiar a los demás para que no sea visible. Perdón, ahí cometí un error con eso, entonces ahora lo vamos a tener que editarlos otra vez ahí. Vamos a ver, ahí está, visible igual false. Entonces, por ejemplo, ya si yo lo presento, y ahí no me aparece. Bueno, por dicha todavía no se borraron, ahí está. Ahí está el caption todavía. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si el código seleccionado es uno de estos primeros, entonces si la ubicación es, bueno, y hay diferentes formas de ponerlo. Tal vez yo lo voy a hacer de esta manera.
que cuando esto cambie, ¿verdad? Entonces, si la ubicación es, vamos a ver aquí cómo está. Ajá. Aquí estamos trabajando con lo que es la hoja 1. Okay. Si lo que es la ubicación, por ejemplo, es que aquí ya vamos a cargar lo que es la ubicación en el textbox 7. Entonces, si el valor del textbook 7 es igual a... Vamos a ver, tal vez aquí sería, como lo estoy haciendo nada más con dos datos. Es que realmente la idea de agregar como más dígitos era como para hacerlo más pequeñito, ¿verdad? Que haya eh, más información. Entonces ahí habría que definirlo. Ok, puedo trabajarlo nada más con esto. Me queda la duda. Es que lo iba a hacer como más detallado, pero la imagen es pequeñita y tampoco quiero como detallarlo más, solo que sí es a uno. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entonces aquí podemos hacerlo. Cuando este cambie, aquí vemos que aquí está el textbox 7. Entonces aquí ponemos si vamos a ver, aquí carga la información. Ah, entonces aquí tenemos que agregarle otro if, el que escogemos dentro de esta parte. Sí, aquí más bien, es que como está ese next, ese for, ahí puede complicar un poco el asunto. Bueno, y tal vez para mantener lo que ya teníamos. Entonces aquí vamos a ponerle que cuando cambie, bueno, primero va a hacer todo lo del for que viene ahí. Cuando llegue después del next j, le vamos a poner que si if el textbox 7 es igual textbox 7 es igual a y vamos a ver cuáles son los valores que tenemos aquí en el Excel. Se me perdió, aquí está. Ajá. Y es alguno de estos. Voy a copiarlos. Ajá. Si es alguno de estos, vamos a ver al código. Aquí está. Ajá. Voy a pegar esos. Si es igual a este valor o si el textbox 7 es a digamos bueno, si es a 1, tal vez vamos a hacer otra forma de poder visualizarlos. Acá. Entonces, si son A1, si es A1 o A13, A11 o A13. Ah, mira, sí, A11. Si textbox es igual a 1 a 13, textbox 7.value es igual a esos dos. Vamos a ver. ¿Ven? Entonces esos dos son los del
el label 12.visible is true. Entonces, antes de esto también, perdón, es en if. Ok, antes de esto también, lo que hace es que activa el formulario. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo agregar ahora voy a llamar al limpia ubicación para que primero borre los oculte los formularios, los que están, y después los cargue. Ok, entonces eso vamos ahí. Después de este es otro que podríamos agregarle como más self, pero si no, entonces vuelvo a copiar este. Vamos acá, son 8. Del que estábamos viendo antes, entonces del 2 son A22, A21, 22 y 23. O si no, sería así: es A21, 2, 2 o 3. Entonces el label 13 es visible. Ok, vamos a probarlo a ver si así va bien. Sería, por ejemplo, de los que tenemos aquí, el 0360, 027 y 0328, 420. Esos dos primeros valores que tenemos aquí los vamos a probar. 0360, 027 y 0328. Vamos a analizarlo. Entonces vamos a buscarlo aquí. Vamos a correr esta parte. Okay, entonces aquí tenemos el formulario. Por ejemplo, este es uno, ¿verdad? Estos dos primeros que están aquí. Si yo escojo alguno, pues no pasa nada, solo se actualiza esta parte. Pero, por ejemplo, si aquí escojo eso, 0327, 0360, 027. Vamos a ver aquí. Vean que ya me marca esta parte y pues ahí lo que me está diciendo es que ese artículo debería guardarlo en este estante. Si marco este otro, ya me dice que el artículo debería estar aquí. Entonces, esa sería la forma en que nosotros podemos llegar a incluir pues esa información. Para cerrar el formulario podríamos agregarle un botón de cerrar nada más, pero también está esta opción como para definirlo. Vamos a ver acá. Vamos a ver si podemos aquí. Y más bien hay que dejarlo así. Y vamos a agregar aquí un botón. Y este botón le vamos a poner que es cerrar. Y el botón de cerrar y ok, lo vamos a configurar para ponerle que y con eso ya ahí se cierra. Esa es esa parte que tenemos. Bueno, como parte de lo que vamos a seguir desarrollando, pues esto es repetitivo. Entonces, lo que les voy a dejar ahí para que lo trabajen ahora es que completen el resto del almacén. Hagan los de B, hagan los de C y también que incluyan los de los que nos faltan de A en este momento, pero es esto mismo, pues ampliarlo para los demás códigos. Y pues eso sería como el entregable que tenemos. Y aquí vemos, por ejemplo, que
Si lo corremos, estos valores, vean que no pasa nada, pero cuando ya trabajamos con uno de los primeros, que son los que tenemos ahí, ya los está marcando. Entonces está la A21, bueno, ¿dónde está esa ubicación? Están en este estante. Y pues igual ustedes pueden modificarlo, ajustarlo para que se vea un poco mejor, más cerca del estante, sobre el estante, en fin, son opciones, que salga con una línea e indiquen qué lugar específicamente. Pero ya es igual, aquí ya le damos el botón cerrar y ya se cierra. Muy bien, entonces pues eso particularmente es para lo que teníamos el día de hoy. Muchas gracias.